Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes muy bienvenidos a La Voz de Residente en Oftalmología. Son las 8 en punto y damos comienzo. Antes de comenzar, me gustaría recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado, que en este caso es la doctora Ale, que estaré presentando más adelante, la cual realizará una exposición de alrededor de entre 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestra doctora mentora de la noche, la doctora Claudia, a quien estaré presentando un poquito también más adelante. Ella puede hacer una intervención como comentario, consejo, lo que ella vea necesario. Como estamos en vivo, también podemos tener interacción con el público. Si usted nos está viendo por Zoom, puede hacer preguntas, felicitaciones o comentarios por la parte del chat en la parte de abajo. Y si nos están viendo por Facebook, porque les recuerdo que también estamos en vivo por Facebook, por la página Yo Soy Médico 17, puede hacer sus preguntas o sus comentarios en la sección de comentarios. Y si solamente quieren poner su presencia, pues un super like o un me encanta también es súper bienvenido. Ahora sí, les presento a quien realmente vienen a escuchar esta noche, que es la doctora María Alejandra Zapata Cuevas, residente de microcirugía del segmento anterior de la Universidad Autónoma de Yucatán, Hospital Asociación para Evitar la Ceguera en México, Coyacán. Muy buenas noches, doctora Ale, ¿sí me escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, doctora, muy bienvenida. Le agradezco que haya aceptado la invitación y no me queda más que darle la bienvenida y dejarla con el mejor público, que son los residentes de oftalmología. Muchas gracias. Puede empezar a compartir su pantalla. Ahí está, ya está completita. Sí, listísimo. Bueno, pues buenas noches. Yo soy Alejandra Zapata. Actualmente me encuentro haciendo la alta especialidad de microcirugía en segmento anterior en el Hospital Asociación para Evitar la Ceguera en México. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es el queratocono. Entonces, para empezar, hay que decir que el queratocono se define como una ectasia corneal. Existen varias y esta es por mucho la más frecuente, saber que es bilateral y que típicamente es asimétrica y por lo general va a ir progresando. Se caracterizan por una elevación, adelgazamiento y cicatrización también de la córnea cuando va avanzando, y su incidencia es muy variable según los reportes que vayamos leyendo, pero puede aparecer entre el 2 a, 40, a 55 personas por 100.000 habitantes según diferentes reportes. Clásicamente sabemos que se presenta en adultos jóvenes y en adolescentes, pero cada día hay más reportes de que esto puede llegar a presentarse incluso en niños. Importante que cuando se presenta en niños, ellos tienen una progresión más rápida, un peor pronóstico, entonces también tener esta enfermedad muy presente en ellos. Y a la larga, esta es una enfermedad que si sí progresa puede generar una incapacidad a nivel visual y funcional del paciente, por lo cual también es ese lado, ¿no? No solo identificarla, sino que saber qué consecuencias pudiera llegar a tener en nuestros pacientes. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia, cómo surge el queratocono, cómo se inició su estudio. Bueno, pues en 1736 tenemos la primera descripción de un paciente con queratocono por el inglés Doodle, y él describe a un paciente masculino de 14 años diciendo que tiene unas córneas muy prominentes, descritas como conos obtusos, claramente visibles. Entonces esto nos podemos imaginar a un adolescente que tenía un queratocono bastante avanzado. Y no fue hasta 1829 cuando el doctor von Amon hizo la primera descripción y ya le dio el nombre como tal de queratocono. Y podemos observar aquí estos dibujos, estos son del libro original de este doctor, cómo hace las representaciones, ¿no? Y aquí podemos ver muy bonito cómo se van varios signos que ahorita vamos a ver más adelante. Y ya fue hasta 1854 cuando otro doctor inglés, el doctor John Nottingham, hizo un tratado prácticamente del queratocono para su época, en el que habla del tratado de la córnea cónica, lo definió por primera vez como una ectasia corneal y también describió los datos clínicos e hizo ciertas propuestas de diagnósticos y tratamientos que en realidad no están tan alejados de lo que hoy en día hacemos. Y bueno, ¿cuál es la etiología del queratocono? Pues existen varios factores, ¿no? O sea, a 100% todavía no estamos seguros, pero existen muchas teorías y como muchas enfermedades, esta es una enfermedad multifactorial. Hay factores genéticos y ambientales.
y también van a haber varios factores corneales. Dentro de los factores genéticos encontramos ciertas familias, o ya hay estudios que dicen que hay ciertas familias que pueden tener ciertos genes, incluso genes autosómicos dominantes, con una herencia autosómica dominante, pero no es en la mayoría de los casos. También hay factores corneales, dentro de estos podemos valorar factores de inflamación. Previamente se creía que el queratocono era una enfermedad que no tenía datos de inflamación. Hoy en día sabemos que no es así, que sí hay moléculas de adición celular, metaloproteasas, que también influyen en esta enfermedad. Y también tenemos que dentro de los factores corneales hay factores de inervación. Tenemos, por ejemplo, que uno de los signos clínicos que vamos a ver es un aumento de la trama nerviosa, ¿no? Y los nervios, cuando son valorados, se ve que son más tortuosos, más engrosados. Entonces, también hay un factor ahí para valorar. Factores asociados, no típicamente no los describiría yo como factores de riesgo, pero sí factores que tenemos que tomar en cuenta en pacientes con queratocono. Muchos de ellos tienen conjuntivitis alérgica. Y algo importante que es otro de los factores asociados es el trauma mecánico que esto pudiera generar. ¿Por qué? Porque los pacientes con conjuntivitis alérgica por lo general tienden a hacer un frotado de los ojos. Y esto también se ha visto que puede debilitar de cierta manera la córnea. Otra cosa que nos pudiera generar un trauma mecánico, pues es el uso de lente de contacto incluso. Y ciertas enfermedades congénitas que sí pudieran llegar a afectar el colágeno, por ejemplo, pacientes con Ehlers-Danlos, también pacientes con síndrome de Down. Ahora, el síndrome de Down, hay un poco ahí la controversia entre que si de verdad tienen ellos cierta debilidad o es que de por sí también tienden más al frotado de los ojos. Y al 100% existen muchos otros factores que están descritos, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay las teorías de instrumentos de viento, que se supone que los pacientes cuando tocan estos instrumentos también pueden generar cierta debilidad de la córnea, o incluso de qué lado duerme el paciente, ¿no? Entonces, todavía hay muchas cosas que se están estudiando respecto a las causas que lo generan. Lo que sí, también reportes que hablen del sexo, hay algunos que dicen que más si son mujeres, más si son hombres. A la fecha la verdad es que todavía no hay algo al 100% exacto. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Hablando del diagnóstico clínico, sí saber que cuando hablamos en cuanto a la agudeza visual, son pacientes que se nos pueden presentar en un muy amplio rango, ¿no? de presentación. Podemos tener pacientes que estén desde queratoconos frustros, queratoconos incipientes o queratoconos muy avanzados. Entonces, pacientes que estén empezando, es probable que mantengan una agudeza visual que sea muy buena, que no tengan ningún problema, mientras que pacientes que estén muy deteriorados, incluso los tengamos en percepción de luz y tienen midrops, ¿no? Lo que sí es que cuando tenemos un queratocono leve a moderado, van a presentarse con cambios de agudeza visual muy rápidos, ¿no? Rápidos y progresivos. Ese es un dato que nos tiene que alarmar. También a la biomicroscopía vamos a observar que tienen un adelgazamiento corneal. Por lo general, este adelgazamiento corneal es paracentral, puede ser inferior, pero también puede tener otras localizaciones. Importante, las estrías de Bob, que son las rupturas de la membrana de Descemet. Y también tenemos el aumento de la trama nerviosa, que es lo que les comentaba, ¿no? También podemos observar cómo se ve esa trama atravesando la córnea. El anillo de Fleischer, que son depósitos férricos de la hemosiderina, que por la composición de la ectasia hace que se acumule más ahí la lágrima y estos depósitos se adhieren a la membrana basal del epitelio. Y también tenemos el signo de Munson, que consiste que cuando tenemos una ectasia muy importante, cuando el paciente mira hacia abajo, vamos a ver cómo el párpado inferior tiene como esta cuña por el cambio mecánico que hace a nivel del párpado. Y el signo de Risuti consiste en que cuando hacemos una iluminación lateral del paciente hacia la luz, hacia la nariz, perdón, va a haber como una sombra generada por el cono. Y ya en casos muy avanzados podemos tener el hidrops y finalmente cuando este hidrops revierte incluso los leucomas, ¿no? Cicatrices que pueden de verdad generar una incapacidad visual en nuestros pacientes. Y también tenemos otras maneras de hacer el diagnóstico, ¿no? Tenemos diferentes herramientas diagnósticas. Una de las más iniciales o de las que más también nos podemos hacer una idea, pues a través de la retinoscopía. Parte de los signos que podemos observar cuando hacemos la retinoscopía pues son las sombras en tijera y esto puede ocurrir desde estadios muy tempranos, podemos observarlos y lo que ocurre es que hay una aberración esférica diferente entre la zona de la ectasia y la zona periférica, ¿no? Entonces por eso se puede dar como este
dato de aparentemente sombra cruzada, y también tenemos el signo de la gota de aceite, que también es muy conocido, y lo que es una sombra anular oscura que va a estar rodeando un reflejo más luminoso, y ese reflejo más luminoso va a representar el ápex de la ectasia, y el resto pues va a ser la parte menos ectásica. La topografía, por mucho, hoy por hoy, es la manera más importante de diagnosticar, al menos como herramienta diagnóstica del queratocono. A través de la topografía podemos obtener muchos datos que nos hablen no solo de la paquimetría, sino de las queratometrías, cuál es la zona más afectada, en qué grado estamos teniendo, y existen muchísimos índices que nos pueden ayudar a ver en qué estadio va el paciente, si sí o no está progresando, esto más adelante lo vamos a ver, y nos permite no solo hacer la detección de un queratocono ya avanzado o un queratocono franco, sino que también nos permite hacer la sospecha, ¿no? Entonces, pacientes en los que tengamos un astigmatismo elevado, en los que valoremos que el moño astigmático esté asimétrico, tenga pérdida de la ortogonalidad, que tengan una paquimetría adelgazada, eso nos tiene que hacer sospechar de que un paciente puede estar a punto de desarrollar un queratocono, ¿no? Y lo mejor de todo es que estos son estudios que podemos repetir y que nos permiten hacer una valoración constante de si sí o no está progresando. Entonces, en cuanto a la topografía, ha ido avanzando esta tecnología. Tenemos varios tipos de topografías. Hoy por hoy la que más utilizamos y la más confiable es la tecnología con cámara de Scheimpflug. Existen múltiples marcas. Entre las más usadas me parece que está Lordscan, Pentacam, pero pues existen diferentes que pudiéramos valorar, y para cada una de estas pues se han desarrollado diferentes índices. Otra cosa que también que se puede valorar es la histéresis corneal. Sabemos que con la histéresis corneal pues nos mide más que nada la resistencia que tiene la córnea, y el OCT de segmento anterior, cuando es de alta resolución, también nos puede servir porque cuando hacemos la toma de las imágenes podemos ver si hubiera alguna afectación, algún leucoma, ver a qué nivel de afectación se encuentran estas cicatrices, ¿no? Y eso a la larga también pudiera hacer la diferencia entre un tratamiento y otro. Importante recordar, antes de pasar a otra cosa, en las topografías, estos colores pueden ser, estas son escalas de colores que nos hablan, las escalas, por ejemplo, cuando es verde y amarillo nos habla de una escala normal, cuando es naranja y rojo ya nos habla de una elevación importante, que en el caso de la ectasia vamos a ver localizadas las zonas en verde y en rojo, en naranja y rojo, perdón, y las zonas más planas van a estar en azules. Lo que sí es que cada parámetro de esto se puede modificar. Entonces, para no irse con la finta de que necesariamente si está en rojo es un valor muy elevado, sino que siempre verificar en qué escala está su topógrafo. Y también muchos de los topógrafos ya nos traen las indicaciones por colores, ¿no? Entonces, si tenemos estos índices de regularidad alterados o ya en rojo, pues prestarles atención de que ahí pudiera haber una alteración. Y criterios diagnósticos, como les mencionaba hace un rato, hay muchísimos. Entonces, todo esto va a depender del equipo que tengan, pero hay como unos muy clásicos que se habían desarrollado previamente. Los más conocidos pues, son los establecidos por Rabinowitz McDonnell, en el que si tenemos valores de queratometría centrales mayor a 47.2, pues hay que sospechar que ya eso es un queratocono. También un índice IS que nos habla de la asimetría entre la sección inferior y la superior a los 3 milímetros centrales. Cuando es mayor a 1.4 dioptrías, pues hay que también sospechar en queratocono. Y cuando hay una diferencia entre la curvatura central mayor a de ambos ojos mayor a una dioptría. Esos son los criterios que teníamos previamente. Pero hay muchos otros, hay muchos más. También está el índice de Kisa, cuando es mayor a 60%. Kisa lo que valora son como 4 parámetros, y cuando este valor nos da mayor a 60% es una alta sospecha de queratocono. También valorar los diferentes mapas nos presentan la elevación anterior y la posterior. Hoy sabemos que las ectasias corneales, específicamente el queratocono, empieza con los cambios a nivel de la elevación posterior más que nada, ¿no? Entonces, hoy por hoy la elevación posterior tiene una alta importancia. Entonces, cuando vemos una elevación posterior que tiene un valor mayor a 24, desde mayor a 18 ya hay que sospechar, y cuando es mayor a 24 en los 3 milímetros centrales, hay que sospechar que este paciente pudiera llegar a tener una ectasia. La paquimetría, pues aquí, al menos en este mapa, este también es el que nos presenta la paquimetría.
Paquimetrías menores a 500 micras no son normales, y también valorar cuál es la paquimetría más fina, ¿no?, del paciente. Y que pues menor de 500 ya hay que sospechar también que es una córnea adelgazada, que es una córnea que puede tener datos de ectasia. Y otro importante es el índice de Bellin-Ambrosio. Este sí me parece que solo lo tenemos para Pentacam, pero se basa en el principio de la esfera de mejor ajuste mejorada, por así decirlo. Entonces, lo que hace esta nos valora la curvatura anterior, este otro lado nos valora la curvatura posterior, considerando la esfera de mejor ajuste en esta primera parte, y en esta segundo recuadro lo que nos presentan es la esfera de mejor ajuste sin los 4 milímetros que están a nivel de la ectasia. Y lo que hace esto, o este mapa, lo que nos permite es identificar de una manera más clara cuál es la zona que puede estar presentando la ectasia. Entonces, por ejemplo, en este paciente vemos como si solo consideráramos toda la córnea con la esfera de mejor ajuste del paciente, la curvatura anterior no se muestra tan mal, por así decirlo, sin tantos datos de ectasia. La curvatura posterior, pues sí tiene algunos cambios a nivel del mapa, pero cuando quitamos los 4 milímetros centrales de la zona más fina, nos permite hacer una mejor valoración de cuál es la ectasia y dónde se encuentra. Entonces, si comparamos estos dos mapas, podemos ver cómo en este mapa sí se marca mucho más esta zona central, que tiene una mayor elevación, es decir, tiene mayor ectasia. Y finalmente, este mapa, en esta parte de abajo, lo que nos muestra es una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entonces, cuando lo vemos en verde es que no hubo mucha diferencia. Aquí solo hay 3 colores: verde, amarillo y rojo. Entonces, en verde quiere decir que entre estas dos no hubo mucha diferencia, pero aquí podemos ver como en verde la zona periférica no tuvo tanta diferencia, la zona paracentral, por así decirlo, tuvo una diferencia moderada, y como al centro sí hay mucho cambio, ¿no? Entonces, esto también nos tiene que hablar de un valor de sospechar altamente de que puede estarse presentando una ectasia. Y otras valoraciones, pues la histéresis corneal, tenemos muchos equipos, o bueno, principalmente el ORA y el Corby son 2 equipos que nos ayudan a ver si la resistencia de la córnea está disminuida, y pues el OCT, como ya habíamos comentado previamente. Ahora, existen varias escalas de severidad. Hay 2 principales que tenemos que conocer. La más antigua, la más clásica, es la de Amsler-Krummeck, y la que valora son 4 criterios, va del 1 al 4, valora más que nada los hallazgos por biomicroscopía, la refracción que tiene nuestro paciente, la keratometría máxima y la paquimetría más fina que presenta. Y hay una más nueva, más moderna, que es el ABCD de Bellin. El ABCD de Bellin va desde la escala 0 a la 4 y nos va a valorar el valor de la curvatura corneal anterior, ese es lo que valoramos como A, como B, la curvatura posterior, como C, la paquimetría más fina, y como D, la agudeza visual con corrección del paciente. Y también tiene como un agregado el ABCD de Bellin, nos permite valorar si tiene o no cicatrización corneal y qué grado de cicatrización corneal, ¿no? Si tiene leucoma, que permita o no valorar los detalles de la cámara anterior. Entonces, esto también a considerar que a mayor grado tenga un paciente de severidad, pues mayor afectación va a tener. Y que al menos en el ABCD de Bellin pueden ser independientes. O sea, podemos tener una en 0 y un B que nos habla de la curvatura posterior en 4. ¿No? A diferencia del Amsler-Krummeck. Amsler-Krummeck pudiéramos, desde que tenga uno en un grado 4 ya se clasifica como un grado 4. El ABCD de Bellin no, nos permite hacer una clasificación individual para A, para B, para C, para D y para la parte de la cicatrización corneal. Y pasando un poquito al diagnóstico diferencial, pues hay muchos tipos de ectasia o diferentes tipos de ectasia. Sí, el principal es el queratocono, pero hay que distinguirla principalmente de la degeneración marginal pelúcida. Recordar que esta es una enfermedad que también puede ser bilateral, que es asimétrica, pero el adelgazamiento principalmente es periférico al limbo inferior y que puede estar, se encuentra a una distancia de entre 1 a 2 milímetros. Suele ser también muy transparente, y esta es una imagen que clásicamente nos dicen que es
degeneración marginal pelúcida, pero hay que recordar que no es patognomónica. O sea, hay gente que le dice kissing birds o que dicen que es como en pinzas de cangrejo, pero se pudiera llegar a presentar en otros tipos de ectasias, incluso en keratoconos muy asimétricos, incluso pudiera ser por algún paciente que utilizó un lente de contacto. O sea, no necesariamente esto nos habla de una degeneración marginal pelúcida. Y otro diagnóstico diferencial que tenemos que tener en consideración es el queratoglobo, y el queratoglobo se caracteriza por un adelgazamiento generalizado. No va a ser progresivo a diferencia del keratocono. También puede ser bilateral y es básicamente un adelgazamiento, un abombamiento de la córnea completa como tal, ¿no? Entonces, interesante en estos pacientes que el astigmatismo, aunque tienen córneas muy elevadas, muy anteriorizadas, no es al 100% tan alto porque toda la córnea, o sea, todos los meridianos están muy simétricos, ¿no? O sea, todos están hacia adelante. Y bueno, básicamente esos tendrían que ser nuestros diagnósticos diferenciales. Hablando del manejo, el manejo se tiene que dividir en varias partes. Si en la rehabilitación visual, en el manejo que le vamos a dar al paciente para que que esto no progrese, en el manejo que le tendríamos que dar al paciente si esto ya progresó y qué tendríamos que hacer si esto ya avanzó excesivamente, ¿no? Entonces, empezando con el tratamiento médico, sabemos que muchos de sus pacientes van a presentar alergias, van a presentar situaciones que van a promover que ellos mismos estén haciendo que esta enfermedad pudiera llegar a progresar. Entonces, siempre revisar en estos pacientes cómo está la superficie ocular, que es de las cosas más importantes a las que previamente tampoco se le había prestado tanta atención. Entonces, para comenzar, lágrimas artificiales, de preferencia, o sea, si van a utilizarse con mucha frecuencia, que fueran sin conservadores, antialérgicos, tenemos de muchas generaciones, con diferentes mecanismos de acción, todos ellos pudieran utilizarlos de manera prolongada, hasta cierta manera con sus pacientes para evitar que esto vaya avanzando. En caso de superficie ocular o de unas alergias muy importantes, con mucha alteración, pudiéramos incluso utilizar ciclos de esteroides, y en pacientes con datos de superficie ocular muy alterada, incluso pudiéramos utilizar inhibidores de la calcineurina. Esto ya hablando en casos más extremos. Importante también el tratamiento óptico. En estos pacientes la rehabilitación visual, la calidad de visión que les podemos dar también va a influir en la calidad de vida que ellos tengan. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un keratocono leve, un keratocono incipiente, pudiéramos llegar a utilizar gafas, pero recordar que cuando tenemos astigmatismos ya más elevados, estos no van a ser suficientes para corregir tanta irregularidad corneal. Entonces, muchos de ellos pudieran llegar a utilizar lentes de contacto blando. Cuando no son lentes de contacto blando, cuando son astigmatismos más elevados, pues lentes de contacto incluso rígidos. Y en caso de pacientes que no toleren el lente de contacto rígido, se ha visto que el lente de contacto escleral es una muy buena opción para muchos de ellos. Entonces son diferentes maneras. Ahora, cuando no tenemos tolerancia, cuando ya tenemos otras cicatrizaciones, cuando tenemos estadios más avanzados, incluso tendríamos que llegar a tratamientos quirúrgicos. Y estos tratamientos quirúrgicos pudiéramos dividirlos en trasplantes, trasplante de córnea. Hoy, gracias a todos los avances de la tecnología, tenemos trasplantes que van desde una queratoplastía penetrante, o sea, un trasplante total de la córnea, cuando ya es un paciente con una córnea muy adelgazada, con una córnea que ya tiene muchas cicatrices estromales, que ya no tiene manera de una buena rehabilitación visual si no es a través de esto, pues sí tendríamos que hacer una queratoplastía penetrante, un trasplante total. Afortunadamente hoy también contamos con trasplantes lamerales, el DALC, que únicamente se trata de trasplantar las partes anteriores de la córnea conservando el endotelio del mismo paciente. Se ha visto que a estos pacientes les va mucho mejor, tienen menor tasa de rechazo, tienen incluso una mejor rehabilitación visual. Pero pues el DALC, no cualquier paciente es candidato a DALC. Pacientes que ya tienen una afectación completa del estroma corneal, que tienen una cicatrización, una fibrosis muy avanzada, probablemente no sean buenos candidatos. Y también últimamente se ha hablado mucho del trasplante de Bowman, y el trasplante de Bowman tiene el propósito de reducir y estabilizar esta progresión. Ese es uno de los motivos por los cuales pudiéramos utilizarlos. Y también pudiéramos llegar, nos ayuda a aplanar la córnea y a mejorar la tolerancia al lente de contacto. ¿Qué pacientes pudieran llegar a ser candidatos a un DALC, a un trasplante de Bowman, perdón? Pacientes
jóvenes probablemente, porque mientras más joven el paciente, pues sabemos que tienen mayor riesgo de rechazo. Pacientes en los que todavía no quisiéramos hacer un trasplante completo, pacientes que no tuvieran tan buena tolerancia, pueden ser pacientes o con córneas muy finas, pueden ser pacientes en los que pudiéramos valorar un trasplante de Bowman. Y finalmente, otro de los tratamientos quirúrgicos con los que contamos son los anillos intraestromales, y los anillos básicamente lo que hacen es que aplanan la córnea, mejoran la tolerancia al lente de contacto. O sea, el propósito del anillo intraestromal hoy por hoy no es detener la progresión del queratocono, sino es mejorar la tolerancia al lente de contacto, que pueden cambiar la refracción del paciente, sí, pero el objetivo nunca debe ser decirle al paciente que se la vamos a cambiar, sino que puede mejorar su tolerancia al lente. Cosas buenas de los anillos intraestromales también es que reducen las aberraciones de alto orden y sí reducen en cierta manera el cilindro. Ahora, cuando hablamos de progresión, importante mencionar que hasta el 88% de los niños y adolescentes que se presentan con queratocono van a tener progresión. Entonces, siempre en estos pacientes tenemos que estar muy pendientes. ¿Y cuáles serían los criterios de progresión que tenemos que saber? Bueno, hay criterios que pueden ser topográficos, criterios que pueden ser también a través de la refracción. Si vemos que un paciente pues ya nos llegó con midrops, definitivamente es porque es un queratocono que avanzó. Pero bueno, dos que tenemos que conocer muy bien: cuando la queratometría máxima aumenta más de una dioptría entre un estudio y otro, hay que sospechar que este paciente está progresando. Y cuando la paquimetría más fina de nuestro paciente disminuye un 2% entre un estudio y otro, también. Eso lo tenemos que sospechar como un dato de progresión. Ahora, hoy también contamos con otros datos que nos permiten, otros displays que nos permiten valorar la progresión, y de los más nuevos y que se ha visto que también ayuda es el de Belin. Y el de Belin aquí, este también me parece que está para Pentacam únicamente, pero lo que nos muestra, si ven aquí bien, dice el criterio de la A, que era la curvatura anterior; B, curvatura posterior; C, el grosor corneal; y D, la refracción del paciente. Entonces, cada una de estas barras de colores, la amarilla, la verde, el azul, nos representa un estudio que ha tenido el paciente a lo largo del tiempo y cómo va avanzando según los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de este paciente podemos ver cómo ha tenido estos 3 estudios, como la curvatura anterior ha tenido estos 3 valores, aparentemente está estable, pero cuando valoramos la curvatura posterior vemos cómo francamente ha ido progresando, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de una progresión del paciente. La paquimetría aparentemente se encuentra conservada, y esto que nos han señalado aquí en azulito es la queratometría máxima, ¿no? Entonces, importante lo que comentábamos hace un rato: aunque una parte del queratocono o muchas partes del componente de un queratocono se encuentren estables, si una de estas está avanzando, esto es un criterio de progresión, ¿no? Sobre todo cuando avanzan demasiado, de manera muy franca como es acá. Bueno, esto hay que saber que están avanzando. ¿Y qué hacemos cuando un paciente está progresando? Bueno, hoy por hoy tenemos el cross-linking, que el objetivo es aumentar la fortaleza de la córnea y detener de alguna manera esa progresión. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues exponemos a una luz ultravioleta la córnea previamente impregnada con riboflavina, y lo que genera esto es una fotopolimerización de las fibras del estroma de la córnea, y esto hace que tengan mayor resistencia. Hay menor degradación a través de las colagenasas. Y bueno, tenemos varios protocolos, y estos protocolos el original es el protocolo de Dresde, que nos llevaba media hora prácticamente de estar aplicando la riboflavina. Pero gracias a esta ley, que es la ley de Bunsen-Roscoe, sabemos que si aplicamos la misma energía, aunque sea en menor tiempo, siempre y cuando cumplamos que es la misma energía, podemos acelerar el proceso. Entonces, así tenemos también un protocolo acelerado. Gracias a diferentes estudios, metaanálisis y revisiones que se han hecho, se ha visto que es equivalente entre el de Dresden y el protocolo acelerado. Y bueno, importante en estos pacientes que depende también la paquimetría. Pacientes con paquimetrías menores a 400 micras no pueden ser realizados este tipo de crosslinking sin el epitelio, porque puede tener toxicidad endotelial.
Entonces tenemos otro tipo de protocolo para estos pacientes que ya tienen una paquimetría más adelgazada. Entonces hay varios protocolos, puede ser una riboflavina hiposmolar, podemos hacer un crosslinking con epitelio, con iontoforesis, que permita que haya cierta mayor penetración con todo y que tenemos nuestro epitelio, y también podemos hacerlo con lente de contacto. Estos sí no se ha visto que sean tan efectivos como cuando no lo hacemos con el epitelio, pero bueno, en últimas instancias son otras herramientas que pudiéramos utilizar. Y finalmente, el pronóstico de nuestros pacientes, bueno, importante o qué mensaje llevarnos a casa, que puede presentarse en niños, que los niños es una enfermedad más grave, en los niños muchos de ellos van a terminar en trasplante, entonces tenerlo muy en cuenta. Mientras más jóvenes son nuestros pacientes, peor pronóstico van a tener, tenemos que estar más pendientes de ellos, darles más tratamientos y ante cualquier progresión también actuar, ¿no? El diagnóstico temprano es fundamental. Mientras más temprano detectemos un queratocono, mejor tratamiento oportuno le podemos dar, ¿no? Y recordar que hoy al menos es una de las principales causas de trasplante, el queratocono, si bien es a la causa a la que mejor le va o le suele ir, tampoco es deseable, ¿no? O sea, ningún paciente tendría que llegar a un trasplante de córnea si sí lográramos una detección oportuna. Y por mi parte eso sería todo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Muy fluida su plática, excelente, muy dominada. Felicitaciones. Ahora sí, me gustaría pasar a los comentarios de nuestra doctora mentora. Déjenme presentarla. Ella es médico adjunto encargada del servicio de córnea en el Hospital General del Estado de Sonora, titular del programa de trasplantes de córnea del Centro Estatal de Transplantes del Estado de Sonora, la doctora Claudia Guadalupe Ortiz. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí ando en quirófano, perdón por esto. Muchas felicidades, Alejandra, por tu presentación muy bonita, súper completa. Muchas gracias. Yo creo que de los puntos que podemos nosotros destacar de este tema, que es súper bonito, es principalmente que hay que tener en mente, ¿no?, este diagnóstico. Hay muchos pacientes, es más común de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Hay muchos pacientes que nos llegan a la consulta que tienen refracciones de astigmatismo elevadas. Entonces, ese es un dato que nosotros podemos empezar como a sospechar de que algo más pudiera estar pasando, no simplemente una refracción, ¿no? Algún paciente o algún niño que diga, este paciente ha tenido conjuntivitis alérgicas de repetición. Bueno, ahí podría estar aunado a un proceso también de deformación de la córnea, ¿no? Esa conjuntivitis alérgica. Entonces, la importancia de siempre preguntarle a un paciente, ¿se talla los ojos? ¿Se talla los ojos, sí o no? Para por ahí podernos ir en el caminito hacia el rumbo del diagnóstico, ¿no? Que sería lo más importante, porque el tallado ocular se ha visto que es tan valioso que si un paciente deja de tallarse los ojos, el proceso de la deformación corneal pudiera incluso pararse, ¿no?, o no progresar. Entonces es muy importante dar el tratamiento médico adecuado. No simplemente irnos luego a un tratamiento quirúrgico, sino que principalmente hay que verificar todo alrededor del ojo que podría estar causando o agravando el problema, ¿no? Entonces, tratamiento médico es lo primero que necesitamos en cualquier paciente que tiene queratocono. Ahora, depende mucho del paciente para ver qué es lo que vamos a hacer. Un diagnóstico puede empezar simplemente con el puro hecho de refractarlo, ¿no? La importancia de la refracción para empezar a sospechar que algo está pasando ahí, no nada más del autorrefractómetro, ¿no? No, también de la retinoscopía. Para nosotros irnos también que algo está mal o está raro ahí. Entonces, el diagnóstico lo podemos realizar más de manera con estudios no específicos que de manera examinándolo, ¿no?, al paciente por la lámpara de hendidura, porque la mayoría de las veces un paciente no va a tener rasgos en su córnea. Cuando el queratocono está empezando o cuando es un grado bajo, pues nosotros no vamos a ver nada más que una córnea transparente. Entonces, de ahí viene la importancia de tener la tecnología adecuada para poder hacer el diagnóstico. En muchos lugares no tenemos Pentacam, pero hay otro tipo de topografías que nos pueden ayudar, como el Orbscan todavía, en donde con eso nosotros ya podemos dar un diagnóstico y principalmente sí nos vamos a fijar en la parte
parte posterior de esa córnea, ¿no? Pero hay otras cosas muy sutiles que necesitamos fijarnos en la topografía para poder identificar un cono, porque hay córneas normales que son delgaditas. Entonces, eso no significa que esté algo pasando ahí, ¿no? Tenemos también fijarnos en cómo está el moñito astigmático, si está poquito volteándose o si la paquimetría más delgada se está yendo hacia el sector nasal, desviaciones. Entonces también hay que ser como muy sutil a la hora de la topografía para poder identificar el keratocono más pronto, más en esos pacientes que se andan queriendo operar de lásico refractiva, que nos llegan y por eso se hace la topografía. Entonces ahí es como el momento crucial, ¿no? Para poder definir si ese paciente se debe o se puede operar o si esa córnea algo tiene. Entonces, sí es muy necesario eso también. Ahora, en cuestión del tratamiento, pues lo que nosotros necesitamos o lo deseable es que no lleguemos a un trasplante, ¿no? Entonces, lo deseable sería poder detectar al paciente e inmediatamente decir, este paciente tiene riesgo de progresar. ¿Quién tiene riesgo de progresar? Los de abajo de 20 años o de 30 años, o aquellos que se tallan mucho los ojos, principalmente los pediátricos, ¿no? Entonces, ahí, en ese momento, si llega un paciente pediátrico, le hace la topografía, tiene cono, cross-linking. ¿Para qué? Para que evitar de que no llegara ese momento del trasplante, ¿no? Si es otro paciente, está un poquito más grande, tiene 25 años, le haces la topografía, pero tiene paquimetrías limítrofes. Entonces, ¿qué digo? No. Luego hay que hacerle cross-linking porque tiene un mejor pronóstico un paciente que tiene arriba de 400 que alguien que tiene menos, ¿no? Y mayor riesgo si tiene menos paquimetría. Entonces, lo que no queremos es llegar a un trasplante. Y si vamos a llegar a un trasplante, pues lo que queremos es hacer un trasplante lamelar para poder evitar el riesgo de rechazo, como tú mismo lo dijiste. Hay casos sí muy avanzados que tenemos que hacer a fuerzas una queratoplastía penetrante y que es nuestra última salvación. Pero fuera de la queratoplastía penetrante y todo lo que se dice de rechazo y eso, pues el queratocono es el que mejor pronóstico tiene en el trasplante, aunque sea penetrante. Entonces también es muy buena opción, no hay que malignizar, ¿no?, ese tipo de trasplante. Y lo más importante de todo sería cómo vamos a hacer que ese paciente vuelva a ver mejor. Entonces, la recuperación o rehabilitación visual después de cualquier tratamiento que se le haga a un cono, pues es lo esencial, ¿no? Y para eso tenemos ya sean los anillos que nos pueden ayudar a la visión o los lentes de contacto especiales, en este caso rígidos, gas permeable o esclerales, ¿no? En su caso, dependiendo de la tolerancia, que nos pueden ayudar a que ese paciente pues tenga una mejor calidad de vida, que es lo que queremos al final, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades por tu presentación. Muy bien. No sé si tengan alguna duda o algo. Muchas gracias, doctora Claudia. Excelente complemento que acaba de dar. Veo una pregunta, me gustaría leérsela, la puede contestar cualquiera de las dos. Dice, ¿hay una edad promedio donde aparece o se puede confundir con otro padecimiento? ¿Le respondí? Pues no hay una edad promedio en sí. O sea, sí puede empezar esto desde pequeños, ya que está relacionado un poco con la cuestión genética. Entonces, se puede decir que esas córneas sí pueden estar débiles desde un inicio y que con la edad y el crecimiento y diversos aspectos como el tallado, por ejemplo, logran hacer que la deformación sea más prominente y más avanzada y eso cause baja visual, ¿no? Un paciente puede tener queratocono y estar con la misma córnea toda su vida sin que se modifique y a lo mejor tiene buena visión cuando es un queratocono en grados muy bajos o incipientes. Entonces, no hay una edad promedio, sin embargo, más o menos está entre la segunda década de vida y primera década de vida. Muy bien, gracias, doctora. Voy a pasar a leer nada más unos dos comentarios que veo. Dice desde Facebook, Hilda Rivera, felicidades por su exposición. Saludos, doctora Alejandra. A la doctora Claudia me parece que le manda saludos Ana Mercedes, porque puso Claudia una carita con corazoncitos, así que me imagino que son saludos. Y también veo otros saludos desde Cuernavaca. Muchas felicidades, doctora. No veo más preguntas, entonces me gustaría pasar a conclusiones de ambas. Doctora Ale, empiezo con usted.
Pues concluir que, como dijo la doctora Claudia, esta es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante, importante que la podemos diagnosticar a tiempo, más prevalente de lo que pensamos, entonces tener un alto índice de sospecha para poder detectarla, poder tratarla, y sí, efectivamente el propósito es darle calidad de vida a nuestros pacientes a través de una buena visión. Gracias. Doctora Claudia, ¿me regala sus conclusiones? Sí, claro, que todo tiene solución, ¿no? Entonces, esta enfermedad, o sea, gracias a la tecnología y los avances y todo, y la parte afectada del ojo es algo que tiene mejoría y que puede lograr quitarse, como quien dice, o llegar a una visión casi normal o normal, ¿no? Entonces, si encontramos a un paciente con esto, pues no alertarnos, informarle, guiarlo y pues enviarlo con el especialista, ¿no? Para que le den la solución, la mejor solución para él. Muy bien, muchas gracias, doctora. Le agradecemos que haya sido la mentora del día de hoy para tomarse su tiempo, aunque esté ocupada. Y muchísimas gracias, doctora Alejandra, por ser la maestra esta noche. Antes de retirarnos, me gustaría recordarle que si se perdieron algo de la plática de la doctora Ale o de los complementos de la doctora Claudia, pueden buscarnos en YouTube como Medical Legal Center. Ahí van a encontrar todos los videos de la voz de residente y pueden volver a ver este video las veces que ustedes quieran. Ahora sí, me dirijo a ustedes si son jefe o jefa de residentes y requieren una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Por favor, comuníquense con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, y estar recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. No me queda más que agradecerles su tiempo a esta noche de puras mujeres de Alejandra y de Claudia. Muchas gracias por su presencia, por haber estado con nosotros. Un honor tener doctoras tan preparadas con nosotros. Que tengan muy bonita noche. Nos vemos el lunes en La Voz del Residente con otorrinolaringología. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, bye.